Estaba sentada en mi propia silla, en mi propia casa, en la mesa que yo había comprado, con la comida que yo había preparado, y mi hermana me empujó. No fue un accidente, no fue un roce, fue un empujón deliberado, con las dos manos abiertas sobre mis hombros. Lo suficientemente fuerte como para que la silla raspara el suelo y yo tuviera que agarrarme del borde de la mesa para no caerme. Todo el mundo lo vio, nadie dijo nada, y en ese silencio, algo dentro de mí que llevaba años sosteniéndose, con la pura fuerza de la voluntad, finalmente se quebró. No de tristeza, de claridad. Me llamo Renata Vidal, tengo 38 años, soy arquitecta, y durante casi una década pagué la hipoteca de mi hermana sin pedirle nada a cambio. Lo que pasó aquella noche de domingo en noviembre fue el final de una historia que debía haber terminado mucho antes. Pero las historias de familia nunca terminan cuando deberían, terminan cuando ya no queda nada más que perder. Para entender ese empujón, tienes que entender todo lo que vino antes. Tienes que conocer a Daniela. Mi hermana es 2 años menor que yo. Desde pequeñas fuimos el tipo de hermanas que se quieren con esa intensidad desordenada que solo existe en la infancia, peleando por la mañana y durmiendo en la misma cama por miedo a las tormentas por la noche. Crecimos en una casa modesta en las afueras de la ciudad, con una madre que trabajaba doble turno como auxiliar de enfermería y un padre que hacía lo que podía, que no siempre era suficiente, pero que nunca fue por falta de intención. Daniela era la bonita, no lo digo con amargura, lo digo como un hecho. Era la que detenía el tráfico, la que hacía reír a todo el mundo, la que tenía ese tipo de presencia que llena un espacio sin esfuerzo. Yo era la aplicada, la seria, la que sacaba las mejores notas y se quedaba estudiando cuando las demás salían. No era fea ni invisible. Pero al lado de Daniela todo el mundo terminaba mirando hacia el mismo lado. Nunca me importó, o al menos eso me decía a mí misma. Estudié arquitectura con una beca que gané por mérito propio, trabajando medio tiempo durante todos los años de carrera para cubrir lo que la beca no alcanzaba. Daniela estudió 1 año de diseño de modas, lo dejó, estudió 6 meses de fotografía, lo dejó, trabajó en 3 trabajos distintos que tampoco duraron. No porque fuera irresponsable en el sentido superficial del término, sino porque Daniela nunca encontró la manera de hacer que el esfuerzo sostenido le resultara más interesante que la posibilidad de algo nuevo. Se casó a los 26 con Tomás, un hombre agradable y sin aristas que trabajaba en una empresa de logística y que la adoraba con esa devoción tranquila que algunas personas confunden con aburrimiento. Tuvieron una hija, Sofía, que tenía 4 años la noche de la cena familiar y que es, lo digo sin duda, lo mejor que Daniela ha hecho en su vida. El problema con la hipoteca empezó hace 9 años. Daniela y Tomás habían encontrado un departamento que querían comprar, era razonable, bien ubicado, del tamaño correcto para una familia joven. El problema era el enganche, no tenían suficiente ahorrado, y los bancos les pedían una garantía que ninguno de los dos podía ofrecer por su cuenta. Mi madre no tenía nada, mi padre tampoco. Me lo pidió un martes por la tarde, sentada en mi cocina, con esa cara suya de cuando sabía que estaba a punto de pedir algo grande pero lo envolvía en suficiente dulzura para que pareciera razonable. Me dijo que solo necesitaba que yo figurara como codeudora, que ellos pagarían todo, que era solo un trámite, que el banco necesitaba mi nombre y mi historial crediticio, pero que nunca, en ningún momento, tendría que poner dinero real. Dudé, lo juro que dudé. Algo en algún lugar de mi estómago me dijo que pusiera una distancia entre mi nombre y ese contrato, pero era mi hermana, y Sofía tenía 4 meses, y mi madre me miraba desde el otro lado de la mesa con esos ojos suyos que nunca pedían nada directamente pero que lo decían todo. Firme. Los primeros 2 años todo fue como Daniela había prometido, los pagos llegaban en fecha, ella me mandaba el comprobante por mensaje, yo los archivaba sin darles mayor importancia, era un trámite, tal como había dicho, mi nombre en un papel, nada más. El 3er año, Tomás perdió el trabajo. No fue culpa suya, la empresa de logística donde trabajaba cerró una división entera y él quedó afuera junto con otras 40 personas, tardó 4 meses en encontrar algo nuevo, y cuando lo encontró ganaba menos que antes. Los pagos de la hipoteca empezaron a llegar tarde, luego dejaron de llegar. Me llamó el banco un miércoles por la mañana cuando yo estaba en medio de una reunión con clientes. El número lo tenía guardado porque una parte de mí siempre supo que ese día llegaría. Salí de la sala, contesté, y escuché que llevaban 2 meses de atraso y que como codeudora yo era tan responsable del pago como los titulares principales. Llamé a Daniela inmediatamente, me dijo que ya lo sabía, que estaban resolviendo, que me avisaría, no me avisó. Al mes siguiente volví a recibir la llamada del banco. Pagué yo, los 2 meses atrasados más el mes en curso, sin decirle nada a Daniela, porque no quería hacer un drama, porque Sofía era pequeña, porque Tomás ya tenía suficiente presión, porque las razones que uno se inventa para no confrontar lo que debería confrontar son siempre más que suficientes. Pero no fue solo ese mes.
Sin que nunca hubiera una conversación explícita, sin que nunca nadie me lo pidiera formalmente, la hipoteca de Daniela se convirtió en mi hipoteca, mes a mes, durante 6 años. Ella depositaba cuando podía, que era irregular y siempre menos de lo acordado, y yo cubría el resto, a veces cubría todo. Hubo meses en que no recibí nada de su parte y simplemente pagué sin llamarla, diciéndome que era temporal, que era una racha, que pronto se estabilizaría. Nunca se estabilizó. Lo que sí se estabilizó fue la actitud de Daniela hacia mí, que es la parte de la historia que más me cuesta contar, porque implica admitir cuánto tiempo estuve mirando sin querer ver. Cuanto más le daba yo, menos me valoraba ella. No es una ley de la naturaleza ni tampoco es universal, pero nuestra historia particular funcionó exactamente así. La gratitud inicial se fue diluyendo en algo que primero pareció confianza excesiva y luego se convirtió en algo que se parecía peligrosamente al resentimiento. Como si el hecho de necesitarme le resultara humillante y yo fuera la responsable de esa humillación por el simple hecho de poder ayudar. Empezó a criticarme en las reuniones familiares, pequeñas cosas al principio, un comentario sobre mi manera de vestir, una broma sobre lo seria que era, una insinuación de que mi vida sin pareja ni hijos era una elección extraña que nadie entendía del todo. Mi madre a veces reía con las bromas, mi padre miraba para otro lado, yo sonreía y cambiaba el tema. Luego los comentarios se volvieron más directos, que yo me creía superior por tener dinero, que manejaba la familia como si fuera un proyecto de arquitectura, que me costaba relacionarme con personas normales, que era fría, que era controladora, que el problema de estar siempre tan organizada es que una se olvida de vivir. Todo esto mientras yo pagaba su hipoteca, todos los meses, sin falta. La noche del empujón había sido un domingo de noviembre, una de esas cenas familiares mensuales que se habían convertido en una rutina tensa que nadie proponía cancelar porque hacerlo habría significado admitir que algo estaba roto. Yo había cocinado, siempre cocinaba yo cuando la cena era en mi casa, que era la más grande y la mejor equipada, naturalmente. La discusión empezó por algo pequeño, una diferencia de opinión sobre las vacaciones de Sofía, sobre si la niña debería quedarse en la ciudad ese verano o irse con los abuelos maternos de Tomás al campo. Yo dije algo, no recuerdo exactamente qué, algo razonable y neutral. Y Daniela me respondió con una brusquedad que ya era habitual en ella, pero que esa noche tenía algo diferente, algo más cargado de lo normal. Dije algo de vuelta, también razonable, también neutral. Y entonces Daniela se levantó de su silla, cruzó los 2 pasos que nos separaban, y me empujó, con las 2 manos, fuerte, la silla raspó el suelo, yo me aferré a la mesa, Sofía se asustó y empezó a llorar. Tomás se quedó paralizado, mi madre dijo el nombre de Daniela en voz baja, como una advertencia que llegó demasiado tarde. Nadie más dijo nada. Me levanté despacio, fui a la cocina, bebí un vaso de agua mirando por la ventana hacia la calle oscura de noviembre, esperé a que los latidos se me regularan, y en esa cocina, sola, con el ruido amortiguado de las voces en el comedor tratando de recomponer algo que ya no tenía compostura posible, tomé la decisión más clara que había tomado en años. Al día siguiente llamé al banco. No fue una llamada impulsiva, fue una llamada fría, precisa, con todos los documentos delante de mí sobre el escritorio. Pregunté qué opciones tenía como codeudora para retirarme del contrato, me explicaron el proceso, era posible, pero requería que los titulares principales refinanciaran la hipoteca por su cuenta o buscaran un nuevo codeudor. Les di un plazo de 90 días. Luego llamé a Daniela. Fue una conversación corta, le expliqué lo que había hecho y por qué, no grité, no lloré, no le recordé los 6 años de pagos ni los meses que había cubierto sola ni los comentarios ni las bromas ni el empujón, solo le dije que en 90 días mi nombre ya no estaría en ese contrato y que lo que hicieran a partir de entonces era decisión de ellos. Ella sí gritó, me dijo que era una monstrua, que cómo podía hacerle esto a su familia, que Sofía podría quedarse sin casa por mi culpa. Esa última parte me costó más que ninguna otra. Sofía, que no tenía nada que ver con nada y que era lo único en toda esa historia que nunca había elegido nada. Pero seguí adelante. Mi madre me llamó al día siguiente, me pidió que reconsiderara, le dije que la quería pero que no iba a cambiar de decisión. Mi padre no llamó, eso también me dijo algo. Daniela y Tomás consiguieron refinanciar la hipoteca en 70 días. No sé cómo lo lograron, no lo pregunté, lo que sé es que pudieron, lo cual significaba que siempre habían podido más de lo que habían elegido hacerlo mientras yo estaba disponible para cubrir la diferencia. No hablé con mi hermana durante 7 meses, fue el silencio más extraño que he experimentado, porque no era el silencio del odio sino el silencio de algo que ya se había dicho todo y que esperaba sin prisa a que el tiempo hiciera lo que el tiempo hace. Nos vimos en el cumpleaños de Sofía, la niña cumplía 6 años y yo no podía no estar. Daniela y yo nos saludamos con la distancia exacta que necesitábamos para no rompernos delante de la criatura. Fue incómodo y fue real y fue, de alguna manera, más honesto que cualquier cena familiar de los últimos 3 años.
Sofía me abrazó tan fuerte cuando llegué que tuve que respirar despacio para no llorar en medio de los globos y el pastel de vainilla. No sé lo que viene después. No sé si Daniela y yo volveremos a tener una relación que se parezca a lo que fuimos de niñas, durmiendo en la misma cama durante las tormentas. Quizás sí, quizás el tiempo y la distancia y el hecho de que ninguna de las dos quiere perder a la otra para siempre sean suficientes para construir algo nuevo, diferente, más honesto que lo anterior. Lo que sí sé es que la noche del empujón no fue el comienzo de nada, fue el final de algo que llevaba años muriendo despacio, y que a veces las cosas necesitan morir del todo antes de que puedan hacer algo que valga la pena. Aprendí que ayudar sin límites no es generosidad, es una forma de miedo disfrazada de amor, miedo a decepcionar, miedo al conflicto, miedo a que si dejas de dar te dejen de querer. Lo que no sabía entonces es que algunas personas te dejan de querer precisamente porque das demasiado, porque les resulta imposible sostenerse frente a eso sin sentirse pequeñas. Hoy pago mi propia hipoteca, solo la mía, y cada primer día del mes, cuando hago la transferencia, hay algo que se parece mucho a la paz.